Dios les bendiga a todos. Quiero saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Joel Pedrosa y bienvenidos a mi canal. Quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Vamos a tomar lectura en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 29, en el nombre de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Señor, te damos gracias. En esta hora tú vives, tú permaneces para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, tú eres bueno, maravilloso. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y quiero traerles en esta hora un pensamiento que he titulado Mantén la fe. Es tiempo de mantener la fe en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege. En el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a veces nosotros enfrentamos desafíos que parecieran difíciles de lograr. Y así es la vida, continuos retos, continuos desafíos. Quizás no caminaremos sobre las aguas físicamente, pero caminaremos a través de situaciones adversas, situaciones difíciles. Después de alimentar a las multitudes y mientras los despedía, Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la orilla, a la otra orilla. En el libro de Juan capítulo 6, versículo 15, allí nosotros podemos encontrar la razón específica por la cual Jesús se dio prisa a marcharse enseguida de la multitud. Ellos estaban tan afectados por la señal que Jesús había hecho, tremendo milagro de la multiplicación, que iban a venir para tomarle y hacerle rey, como en otras ocasiones. Jesucristo no estaba dispuesto a dar pábulo o a dar motivos a falsas ideas que la gente se había formado de él, confundiendo también los tiempos y la sazón. Pero después de marcharse de la multitud, subió al monte a orar. Esa era su ocupación en la soledad, lejos del mundano ruido, cuando todo cae alrededor nuestro. Antes de comenzar nuestro itinerario o después de haberlo terminado, es el tiempo de entrar en el aposento secreto y a puerta cerrada, orar a nuestro Padre que nos ve en lo secreto y nos va a recompensar también en público. Y Jesús lo hacía, él se apartaba a lugares solitarios para entrar en la dulce comunión de la oración, aunque él no tenía necesidad de hacerlo. Sin embargo, nos dejó ese ejemplo que deberíamos ejercitar constantemente los cristianos de este tiempo. Pero mientras el Señor permanecía en la soledad de la comunión con el Espíritu Eterno, los discípulos, ellos se hallaban en tremendo problema, luchando contra las enormes olas de aquella tempestad en medio del mar. Ellos eran peritos, expertos, pescadores, y cada uno tal vez en su posición, tratando de darle estabilidad a la embarcación, y pudo ser para ellos muy desalentador el hecho de que Jesús, de que su maestro en esa oportunidad no estaba con ellos. No era usual, fue algo para ellos, hermanos, completamente, ¿qué digo yo? Raro, porque ellos estaban acostumbrados, donde estaba Jesús, ellos estaban allí. Donde Jesús se movía, allí estaban sus discípulos, y en esta ocasión el Señor los mandó adelante
pero él sabía lo que iba a hacer. Nosotros a veces no entendemos cómo Dios actúa, pero Dios sí sabe lo que hace con nosotros. Y pudo ser desalentador para ellos que en esta oportunidad Jesús no estaba ahí. Y aunque el viento era contrario, aunque la embarcación estaba siendo azotada por las olas, ellos no se volvieron atrás, sino que se esforzaron, ellos lucharon por seguir adelante. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo de angustia. No podemos detenernos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y aunque las aflicciones y las dificultades puedan perturbarnos en el cumplimiento de nuestro deber como cristianos, como líderes, como predicadores, sin embargo no podemos detenernos, tenemos que seguir. Así que mi hermano, no te detengas. Tú que estás conectado en mi canal, no te detengas. Tal vez algunos pueden quedar postrados en el camino, pero hay que seguir avanzando. Y esto nos enseña, hay una enseñanza, una aplicación muy importante, y es que al inicio de nuestra vida cristiana nosotros podemos gozar de un buen tiempo de nuestra travesía espiritual, pero son frecuentes después las tormentas. Y estas tormentas las vamos a tener que remolcar antes de llegar al puerto, a las playas de la eternidad. Son situaciones con las cuales vamos a lidiar constantemente, pero no vamos a rendirnos, no vamos a volver atrás. Y de repente, en medio de esa lucha, en medio, cada uno en su lugar, tratando de sobrevivir a esa tremenda tormenta, vieron al maestro caminando sobre las aguas. Y yo quiero utilizar el beneficio de mi imaginación para verlos asustados, para verlos tal vez aterrorizados, bien a Jesús. Nunca lo habían visto de esa manera, caminando sobre las aguas. Y empezó a embargarles el miedo, pensando que era otra cosa, como un fantasma. Pero no era otra cosa, no era un fantasma. Era el Señor que había venido en su auxilio. Y una vez más aparece en el escenario la bondad de Dios, la misericordia de Dios, cuando como cristianos nos encontramos en situaciones de extrema gravedad, pero allí está el Señor para reconfortarnos, para animarnos, para sacarnos de cualquier situación. Y en medio de todo lo que estaba aconteciendo, el único que reaccionó en fe fue Pedro el osado, Pedro el atrevido, Pedro el impulsivo. Qué bueno que podamos tener esta actitud como Pedro, siempre tener esa mirada de fe, esa reacción de fe, de no detenernos ante nada, sino que estemos listos. Allí estaba la osadía de este discípulo del maestro. Era su gran don, muy atrevido al aventurarse, de ir hacia Jesús sobre las aguas, pero esa era la fuerza de su amor, el estar con su maestro. Por eso él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Iglesia, hermanos, es tiempo de reaccionar en fe, es tiempo de despertar, aleluya, de hacer uso a nuestra fe, porque la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, mas el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Así que necesitamos reaccionar en fe. El Dios que nosotros servimos, en las alturas Él abre ríos, fuentes de agua en medio de los valles. Él es el Dios que abre estanque de aguas aún hasta en el desierto. Manantiales hace brotar de aguas en tierra seca. Ese es nuestro Dios, porque Él es inmensamente grande. Y cuando Jesús llega, lo inmediato que dice: no temáis, tened ánimo, como queriéndoles decir: tranquilos muchachos, no se preocupen, ya estoy aquí, ya estoy con ustedes, estén tranquilos, ya yo me encargo de este asunto, ya voy a ponerme en control de todo. Y qué bueno que en medio de estas olas que estamos atravesando, de estas olas que están arremetiendo contra nuestra embarcación, donde se están mirando las presiones financieras, las deudas, los problemas en el hogar, aunque este confinamiento, este tiempo de cuarentena, algunos están viviendo un tiempo fabuloso con sus familias, pero para otros ya están empezando a surgir los conflictos, los problemas, enfermedades.
Las aguas empiezan a aumentar su nivel y parece que una inundación es inminente. Y quiero decirles en este día que Jesús nos está diciendo: tranquilo, no se preocupen, que yo tengo todo bajo control, porque Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad. No hay por qué estar turbado, no hay por qué tener miedo, no hay por qué estar temblando, no hay por qué estar desanimado. Dios está en control de todas las cosas. Yo he creído que si en medio de lo que estamos viviendo, si en medio de esta situación, detrás de las cortinas, detrás de todo esto se hallan también las manos de Dios, esto va a ser algo muy difícil de superar. Solo Dios, con su mano poderosa, solo a través de su poder vamos a llegar al otro lado, vamos a poder atravesar esta tormenta tan difícil que está dejando cientos y miles de muertos en todas las naciones de la tierra. Así que, hermano, no hay por qué estar preocupado. Vamos a tener confianza, no vamos a perder los estribos. Por muy difícil que sea la situación, no hay problema tan grande que nuestro Dios no pueda resolver, porque todas nuestras dudas y todos nuestros temores que nos desalientan muchas veces se debe a la debilidad de nuestra fe. La fe es la base genuina de nuestro culto y sale más fortalecida precisamente mediante el ejercicio y se torna más activa. Entonces llega a la perfección de la seguridad. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, mi hermano, mantenga su fe, mueva su fe, desarróllela, hágala crecer, inspírese en ella y recuerde que para el que cree todo le es posible. Haga como hizo Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hoy es un día para darle gloria a Dios. Allá donde usted está, allá en su casa, allá con su familia, paséese en la sala, llegue a la cocina, en medio de su canasta, que tal vez ya los productos han ido menguando. Tóquelos y dele gloria a Dios, porque Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos va a sostener, Dios nos va a guardar, Dios nos va a guiar en medio de esta travesía, en medio de este desierto, pero es tiempo de darle gloria a Dios. No es tiempo para renunciar, no es tiempo para sentirnos desilusionados, afligidos o abandonados. No, el Señor está con su pueblo como poderoso gigante y hoy podemos sentir su presencia. Hoy Dios quiere ministrar y darnos confianza. Hoy es tiempo de sentirnos seguros en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos desearle las más ricas y abundantes bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, y a través de este canal vamos a estar trayendo pensamientos, vamos a estar reflexionando, vamos a aprovechar al máximo para meternos en la palabra, para orar y pedirle al Dios del cielo, que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin, que le necesitamos hoy más que nunca. Oramos. Señor Jesucristo, Dios bueno, gracias por permitirnos llegar a esta audiencia. Gracias, Señor, por esta plataforma. Podemos llegar a cientos y miles de personas también con este mensaje de fe, con este mensaje de esperanza y de salvación también. Dios mío, unge a cada persona, bendice a cada persona que se conecta, Dios mío, y que se sientan fortalecidos a través de esta palabra. Dios mío, queremos que este canal sea de gran bendición para todos los hermanos, los amigos
que van a conectarse, que van a suscribirse. Señor, que ellos sientan como ese refrigerio, que ellos sientan eso que sintió el profeta cuando se hallaba perturbado y de repente ese silbo apacible y se arropó con el manto porque sintió que tu presencia estaba allí, que tú habías venido para consolarle, que tú habías venido para reconfortarle. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Le saluda el pastor Joel Pedrosa, pastor de los Pentecostales de Santa Isabel en Maicao, La Guajira, Colombia. Que el Señor les bendiga. Ánimo, mantengan su fe. Vamos a salir adelante de esta situación en el nombre de Jesús.